Él me llamó fea frente a sus amigos, me dejó pagando una cena de 347 pesos y dijo que debía agradecerle que me hubiera elegido. Pero jamás imaginó que todas sus mentiras caerían frente a su propia familia. Llevaba 2 años con Ryan, 2 años llenos de rutina, maratones de Netflix, cenas incómodas con nuestras familias, incluso aquella clase de yoga en pareja que fue un desastre total. No éramos perfectos, pero yo creía que éramos estables, incluso hablábamos de mudarnos juntos este verano. Tenía sus manías, dejaba las medias tiradas, revisaba el celular durante las películas y lanzaba comentarios sobre mi apariencia disfrazados de consejos. Yo pensaba que solo era honesto. Qué ingenua fui. El viernes me invitó a cenar con compañeros del trabajo. Era la primera vez que quería incluirme en su vida laboral y me emocioné. Me arreglé como nunca, seguí tutoriales de maquillaje, saqué la plancha buena, todo para verme bien. El restaurante era carísimo, de esos donde el menú ni siquiera tiene precios. Apenas llegué noté algo extraño. Ryan apenas me saludó, dijo que llegaba tarde, aunque solo habían pasado 2 minutos, y soltó un comentario sobre mi ropa. Sus amigos se miraron entre sí y sentí la cara arder. Intenté mantener la compostura, pero durante toda la cena él habló de su trabajo como si yo no existiera. Cada vez que intentaba participar me interrumpía o me corregía con un tono condescendiente, incluso se burló de mi empleo. Lo peor fue cuando contó frente a todos que su amiga me presentó por lástima. Necesitaba salir, así que fui al baño. Le escribí a mi amiga preguntando qué pasaba y vi que Ryan había subido una foto en Instagram desde el restaurante con la frase Noche de chicos, como si yo ni siquiera estuviera ahí. Volví a la mesa con dignidad, pero el ambiente se había congelado. Empezó a burlarse de lo que pedí, insinuando cosas sobre mi cuerpo, riéndose con sus amigos. Sentí vergüenza y claridad al mismo tiempo. No era un hombre seguro, sino alguien que necesitaba humillar para sentirse importante. Cuando llegó la cuenta, Ryan la deslizó hacia mí y con total frialdad dijo que ya no sentía atracción, que lo nuestro no funcionaba, frente a todos. Me dejó sola con $347 y el corazón hecho polvo. Llamé a Vanessa entre sollozos. Ella llegó con helado y vino, y mientras me consolaba me contó la verdad. Ryan no era ningún experto en marketing ni estaba por ser ascendido. Todo lo que decía sobre su trabajo era mentira. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 2 años creyendo en una versión falsa del hombre con el que planeaba vivir. Esa noche entré en modo detective, revisando mensajes, fotos y conversaciones. Todo encajaba distinto ahora. A las 3 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era Cody, compañero de trabajo de Ryan, diciéndome que había cosas que debía saber. Los días siguientes fueron una niebla de helado, lágrimas y rabia. Cada vez que pensaba en escribirle a Ryan, recordaba su risa en el restaurante y el nudo en mi garganta volvía. Vanessa me traía noticias de Cody. Ryan decía en la oficina que me dejó porque era pegajosa y hablaba de matrimonio, y estaba a punto de ser despedido por apropiarse del trabajo de otros. Todas esas noches ocupado en la oficina eran solo intentos de tapar sus errores. Decidí que no iba a desaparecer ni buscar venganza. Iría a la cena de cumpleaños de Ryan, sonreiría, hablaría con todos y dejaría que la verdad cayera por su propio peso. Me reuní con Cody para tomar un café y confirmamos todo lo que ya sabía. Me contó que el supuesto equipo que Ryan decía liderar eran él y 2 practicantes, que la famosa presentación la había hecho su jefe y que todas las historias sobre mí en la oficina eran falsas. Incluso decía que yo era exigente, cuando en realidad yo pagaba la mayoría de las salidas. A mitad de la conversación, Cody recibió un mensaje de su jefe pidiéndole ayuda el sábado por la noche y ahí se me ocurrió la idea. Debía aparecer en la casa de los padres de Ryan durante la cena. El momento perfecto para que la verdad saliera a la luz. Mientras ajustábamos los detalles, Ryan me escribió por primera vez desde el restaurante diciendo que necesitábamos hablar y que tal vez había exagerado. No respondí. Que se ahogara en su propia culpa. Los 2 días siguientes fueron de nervios y preparación. Revisé mensajes, fotos y fechas, y cada mentira se hacía más evidente. Incluso había publicado fotos robadas de la web de su empresa, fingiendo que eran suyas. Vanessa vino a ayudarme a elegir qué ponerme. Queríamos algo sobrio, elegante, sin parecer que lo hacía para impresionarlo. Elegí un vestido negro que Ryan alguna vez llamó promedio, aunque siempre recibía cumplidos por él. Esa noche apenas dormí, imaginando 100 escenarios distintos. Su familia poniéndose de su lado, yo sin palabras, todo saliendo mal. Al mediodía del sábado, Ryan volvió a escribir, con mensajes sobre verme y vestirme bien porque sus padres estaban emocionados.
Ni siquiera merecía una respuesta. Salí a las 6:15, unos minutos tarde a propósito. Toda su familia estaba ahí. El padre de Ryan me abrió con una sonrisa cálida y me invitó a pasar. El olor al pot roast de Tina me golpeó con nostalgia. Doblé hacia la sala y lo vi, Ryan, congelándose al verme entrar, con una sonrisa falsa. Intentó llevarme a hablar en privado, pero su madre anunció que la cena estaba servida. Nos sentamos, y Ryan no dejaba de observarme con nerviosismo. Entonces mi teléfono vibró, era Cody. Llegaba en 15 minutos. Ryan susurró preocupado qué hacía allí. Yo respondí con tranquilidad que no podía perderme la oportunidad de contarles lo que había pasado en el restaurante. La expresión de terror en su rostro justo cuando su madre trajo la comida valió cada segundo de ansiedad que sentí para llegar hasta ahí. El juego apenas comenzaba. Yo estaba sentada en la mesa con la familia de Ryan mientras él se desmoronaba por dentro. Sus padres, su hermana, su abuela y un par de primos estaban ahí. Los primeros minutos fueron un desfile de silencios incómodos y sonrisas forzadas. Ryan me lanzaba miradas pidiendo auxilio, pero yo servía panecillos con calma, disfrutando cada tic nervioso que le aparecía. Tina, siempre amable, mantenía viva la conversación, pero cuando mencionó lo orgullosos que estaban del gran ascenso de Ryan, casi escupo el agua. Su cara era un poema, rojo, sudoroso, mintiendo con entusiasmo sobre proyectos y logros que solo existían en su cabeza. Rafael lo escuchaba confundido y le preguntó por una cuenta importante del trabajo, y Ryan respondió con frases vacías que sonaban a horóscopo empresarial. Kale, su hermana, levantó una ceja y me lanzó una mirada que decía, ¿en serio? Su abuela, sin filtro, soltó que él había dicho que buscábamos departamento. Otra invención. Ryan intentó redirigir la atención hablando de una supuesta tarjeta corporativa, así que aproveché para lanzar una bomba suave. Comenté, con total naturalidad, que habíamos ido a un restaurante donde se encontró con Leonard y Pablo. El color desapareció de su cara. Y justo entonces sonó el timbre. Tina fue a abrir y dijo, «Oh, Cody, qué sorpresa». Ryan palideció. Cody entró con una carpeta explicando que necesitaba firmas urgentes. Se sentó junto a mí, y la tensión de Ryan era palpable. Rafael preguntó cómo había ido la famosa presentación que Ryan había liderado. Cody aclaró que la había hecho su jefe y Ryan se quedó sin palabras. Kale lo miraba fija, y el aire se volvió denso. La tensión creció con cada pregunta. Le pregunté a Cody si también sabía algo del ascenso y él, incómodo, confirmó que no había nada seguro, solo una reestructuración. Ryan intentó reír, pero Kale no lo dejó escapar. Le preguntó directamente cuál era su cargo actual. Ante el silencio, Cody habló, asistente administrativo. La mesa entera quedó muda. Rafael dejó el tenedor, la abuela murmuró una, y Kale apenas contuvo una risa. Ryan trató de recuperar terreno con explicaciones vagas, pero cada mentira se derrumbaba frente a los ojos de su familia. Yo solo observaba mientras su rabia crecía, buscando culpables, y eso me dio aún más calma. Tina intentó suavizar el momento y se levantó a buscar el pastel. Kale aprovechó para preguntarme por el restaurante que mencioné antes y conté todo, cómo Ryan me llevó a cenar con sus amigos, cómo me humilló frente a todos y me dejó con una cuenta de $347. Ryan me acusó de exagerar, de hacerme la víctima y dijo que dejarme con la cuenta había sido una lección de responsabilidad financiera. Su abuela se rió tan fuerte que casi se le cae el tenedor. Cody, que hasta entonces se había mantenido en silencio, habló y confirmó cada palabra, mostrando mensajes y capturas que probaban la verdad. Tina volvió con el pastel mientras Ryan intentaba recomponerse. Nadie dijo una palabra, hasta que su padre comentó con voz firme que necesitaban hablar en familia sobre la honestidad. Ryan explotó. Gritó que todos estábamos celosos de su éxito y que yo había puesto a su familia en su contra. Llamó traidor a Cody y me señaló con rabia, tirando su vaso de agua. Dijo que una chica como yo debería sentirse agradecida de que él siquiera se hubiera molestado en estar conmigo. Su madre gritó, su abuela lanzó un insulto antiguo y Kale negó con la cabeza como quien confirma lo que siempre supo. Yo respiré hondo y le dije que lo único por lo que estaba agradecida era por ver quién era realmente. Ryan salió furioso, dio un portazo tan fuerte que uno de los platos decorativos de Tina cayó y se rompió. Después de eso, todo se volvió extrañamente pacífico. Tina pedía disculpas sin parar, Rafael parecía cansado y derrotado, Kale limpiaba los restos del agua derramada, Cody se disculpó también. Lo más sorprendente, nadie me pidió que me fuera. Al contrario, insistieron en que me quedara a comer pastel. Allí estábamos, yo,
la exnovia de Ryan, su compañero de trabajo y toda su familia, compartiendo pastel de cumpleaños sin el cumpleañero. De alguna manera, no se sentía incómodo. Se sentía tranquilo. Después del pastel ayudé a Tina a limpiar la cocina. Tenía los ojos húmedos y el alma rota por ver en qué se había convertido su hijo. Me confesó que se sentía culpable por no haber visto las señales. Le aseguré que no era su culpa, que Ryan había elegido mentir y nadie podía evitarlo. Cody me acompañó hasta el auto y me contó que Ryan tenía problemas en el trabajo desde hacía meses, se apropiaba de ideas ajenas, falsificaba correos y mentía sobre proyectos. Estaba a punto de ser despedido. Por un segundo, casi me dio lástima. Casi. Llegué a casa agotada pero ligera, como cuando te quitas algo que te aprieta sin darte cuenta. Pensé que todo había acabado. Bloqueé el número de Ryan, preparé una taza de té y dejé que el silencio me abrazara. Pero a la mañana siguiente mi celular era un caos, llamadas de la familia de Ryan, de Cody y de números desconocidos. Ryan había perdido completamente la cabeza. Al despertar, mi pantalla estaba llena de notificaciones. Llamé primero a Tina, agotada y con la voz quebrada. Me contó que Ryan se había ido de juerga y apareció borracho en casa de su ex, gritando que yo le había arruinado la vida. La chica llamó a Cale para que fuera por él. Ryan pasó la noche enviando mensajes delirantes a medio mundo, amenazó a Cody y hasta me mandó mi dirección a un amigo diciendo que me haría pagar. Yo estaba en mi sofá, despeinada y con pijama, procesando todo con la mente entumecida. No sentí miedo, solo drenaje. Tina insistió en venir a verme y, aunque fue dulce, también me hizo limpiar mi departamento a la velocidad de la luz. Poco después llegaron ella y Cale con café y pastelitos. Me contaron que Ryan siempre había sido así, inventando versiones mejoradas de sí mismo desde la universidad, y que mientras hablábamos, mi celular no paraba de vibrar con mensajes de amigos viendo el espectáculo de Ryan en redes. Vanessa estaba indignada y planeaba venir con su novio por si acaso. Y entonces sonó el timbre otra vez. Por un instante pensé que podía ser él. Cale miró por la ventana y suspiró, era Cody. Ryan lo había estado acosando con llamadas y planeaba venir a visitarme. Cody vino a advertirme. Ahí estábamos, la mamá de Ryan, su hermana, su compañero de trabajo y yo, tratando de decidir qué hacer con un hombre que hacía berrinche porque lo habían descubierto en sus mentiras. Si no hubiera sido preocupante, habría sido casi cómico. El lunes en la oficina prometía ser un espectáculo. Cale temía que Ryan hiciera una locura si perdía el empleo. Justo entonces sonó el timbre de mi edificio. Era el administrador, incómodo, avisando que Ryan estaba abajo gritando y exigiendo subir. Se negó y amenazó con llamar a la policía. Ryan se fue furioso, gritando que yo era una mentirosa para que todo el primer piso lo oyera. Tina estaba devastada, intentando entender en qué había fallado como madre. Cale, más práctica, sugirió registrar todo por si las cosas empeoraban. Mientras pensábamos qué hacer, recibí una notificación, Ryan me había etiquetado en una historia. Abrí contra todo consejo y era una vieja foto mía dormida en su sofá con un mensaje burlón. Me reí. Si eso era lo peor que podía hacer, iba a estar bien. Pero entonces escucharon golpes en mi puerta. Todos saltamos. Ryan gritaba desde el pasillo, arrastrando las palabras, intentando forzar la entrada. Llamé al guardia del edificio, y mientras llegaba, él pasó de golpear a patear la puerta. Cuando el guardia lo enfrentó, le ordenó irse o llamarían a la policía. Tras unos gritos confusos se hizo silencio. Ryan había salido, aunque seguía en el estacionamiento. Tina insistió en bajar a hablarle, Rafael tuvo que recogerlos a ambos. Fue simplemente triste. Después, Cody y yo nos quedamos en silencio en el sofá. Más tarde abrió una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Vanessa vino a quedarse por si Ryan regresaba, pero no lo hizo. Pedimos pizza, vimos realities absurdos y tratamos de digerir la telenovela en la que se había convertido mi vida. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Ryan fue despedido después de 3 días sin presentarse y por enviar correos inapropiados. Se mudó con sus padres, según Cale, quienes lo dejaron sin apoyo hasta que busque ayuda profesional. Ryan intentó contactarme varias veces con mensajes que iban del enojo al llanto, algunos extrañamente nostálgicos. Los guardé pero nunca respondí. Creó cuentas falsas de Instagram, pero los delataban sus errores ortográficos. Lo más extraño fue verlo en Target un mes después. Yo estaba viendo cortinas y él, demacrado, sostenía unas medias.
Nuestras miradas se cruzaron y simplemente se dio la vuelta, dejando la canasta. Eso fue hace 3 meses. Ahora vive con su tío en otro estado, sus redes están en silencio y según Cale sus padres lo dejaron solo hasta que busque ayuda profesional. Yo, en cambio, estoy bien. Mi departamento vuelve a sentirse mío, cambié los muebles, reemplacé todo lo que me recordaba a él. Lo mejor fue la inesperada amistad con Cody. No estamos saliendo, aunque Vanessa insiste, pero a veces almorzamos o compartimos TikToks. Es reconfortante tener a alguien que estuvo ahí y entiende por qué ahora tengo un radar para las mentiras. Mirando atrás, ya no estoy enojada. Solo agradecida. No por haber estado con Ryan, sino por haber descubierto quién era antes de que fuera demasiado tarde. Imaginen si hubiera llegado a vivir con él, uff.